Vale, pues nada, bienvenidas a todas y a todos. Así. Pues mi nombre es Aitán, ¿vale? Yo lo que trabajo, lo que he desarrollado, a lo que me dedico, un poco es yo trabajo en la mediunidad, ¿vale? Y también ayuda a la persona a desarrollar la mediunidad, ¿vale? Para mí mediunidad no es más que ser un canal, ¿no? Somos seres divinos y como esa parte minúscula, desmembrada de la divinidad, tenemos cualidades internas nuestras que nos conectan, ¿no? Que nos conectan con esa parte, ¿no? Con esa parte. Entonces, creo que hoy se ha hablado muchas cosas desde el punto de vista del que yo trabajo la mediunidad, ¿no? Y claro, también porque la trabajo desde mi creencia, ¿no? Que es que somos seres espirituales con una experiencia, viviendo una experiencia terrenal, pero que también hemos venido a vivir el amor, ¿no? Y en eso conecto mucho con lo que nos ha dicho hoy, que para mí es una gran maestra, Victoria, todo lo que ha dicho, cada palabra, ¿no? Tiene bastante sentido, ¿no? Pero bueno, en este andar, eh, por la vida muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros somos los mejores maestros de nosotros mismos. Entonces un poco lo que yo ayudo es a que la gente sea maestra de sí misma, ¿no? A que esos dones internos que cada uno trae a esta tierra, y luego los voy a explicar un poco, pues los desarrolle, ¿vale? Yo siempre digo que realmente mis talleres ayudan, primero, a darte cuenta de que sí, de que estas cosas existen y que las tienes tú, no es un don de unos pocos, porque dices, tú tienes que nacer con eso, ¿no? Todos nacemos con eso, ¿no? Nacemos con eso y con más atributos, ya luego lo explicaré. Y la base que tiene mucho que ver, hay dos cosas que tienen mucho que ver con este festival, que es de las cosas que yo trabajo. Una es la meditación, porque creo que la meditación es el espacio donde nuestra conciencia se expande y donde nos vamos a otras dimensiones y donde podemos caminar y recibir toda aquella información que nos puede ayudar en nuestra vida, ¿vale? Y luego por otro lado la intuición como vehículo o como herramienta de la verdad, ¿no? Yo siempre digo que la intuición siempre te va a llevar al camino correcto, ¿no? Entonces, yo siempre trabajo desde la intuición, ¿no? Y utilizo esa intuición de diferentes formas, a través de diferentes sentidos, para recibir información no solo de seres del mundo espiritual, que pueden ser guías, pueden ser maestros, pueden ser familiares, pero también es como la parte más mediúnica o más de canal con seres del otro plano, pero también hay una parte que es lo que vamos a trabajar hoy, porque claro, hay que trabajar la base, que son las habilidades psíquicas, ¿vale? Que las habilidades psíquicas no son más que la capacidad que nosotros tenemos de recibir información, ¿no? Por diferentes sentidos, ¿no? Es lo que llamamos en muchos casos, o mucha gente llama, el sexto sentido, ¿no? ¿Y qué es ese sexto sentido, ¿no? Pues para mí el sexto sentido es trabajar desde la intuición a través de las claris, ¿vale? Entonces, la sesión va a ser un poco informativa, les voy a informar un poco de qué son las claris, de cómo las trabajamos, luego vamos a hacer una meditación y luego ya les diré lo que vamos a hacer después de la meditación, ¿vale? Y no nos va a dar tiempo de más porque luego quiero ir, bueno, con el que quiera voluntariamente, desengranar todo eso que he recibido, ¿vale? Entonces, las claris no es más que, como su nombre dice, claro, es ver más allá, ¿no? Y puede funcionar y funciona a través de los sentidos, ¿no? Pues clarividencia es el que tiene la capacidad de recibir la información tanto del mundo espiritual como... Hay dos tipos de comunicación, voy a explicarlo primero los de los dos tipos de comunicación. Un tipo de comunicación horizontal, ¿vale? Que es en el que yo, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Juliana, por ejemplo, en el que yo con Juliana cuando entro en contacto con su campo energético, cuando entro en contacto con su vibración, cuando entro en contacto con vibración con Juliana, yo recibo información de ella, y puede ser de eventos pasados, de eventos futuros, pero luego esa comunicación también se puede dar hacia arriba, que es la comunicación vertical, que es cuando ya conectamos con seres de luz, guías, maestros, familiares, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero las habilidades psíquicas, aunque se dan en las dos, hoy vamos a tratarlas que seríamos en lineal, que es yo mis capacidades o mis habilidades
entro en contacto con la energía de Juliana y empiezo a recibir información de ella. ¿Vale? Puede ser tanto de estados emocionales, de vivencias pasadas, de cosas incluso futuras, ¿vale? Y cosas que se van a... ¿Y cómo las recibo? Sí. Pero eso lo haces con las energías de los demás también, o solamente tú con el de ella. ¿Tú las recibes con la de ella o con la del grupo que está ahora? Realmente, cuando se hace sesiones en grupales, la energía del grupo sube la vibración de todo, vale, ¿sabes? Vale. Es como amplifica el canal, vale. Pero yo también puedo dirigirme solo a ella, sí. ¿Vale? O puedo verla a ella sola en una sesión individual, sí. Vale. ¿No? Pero normalmente el grupo siempre va a potenciar, amplificar, okay. ¿No? Porque al final estamos sumando vibraciones, ¿no? Vale. Y al final lo que resulta siempre es mucho más potente. No, entonces verás que los mediums, sí, por ejemplo, son mucho más potentes en círculos de mensajes, de demostraciones en público, que a lo mejor cuando nos vamos a la parte del tú a tú, sí. Que ahí también tal, pero en las partes de grupales ahí como que no, la energía del grupo sube la de, ¿no? Pues entonces, como estaba diciendo, las claris, ¿no? Pues eso, cuando tú ves la clarividencia, ¿cómo funciona? Pues es la capacidad de recibir información a través de imágenes, que es prácticamente igual que es cuando tú imaginas. Hay gente que dice que ve una película, que ve como una pantalla y empieza a ver películas. Hay gente que ve flashes, hay gente que ve un objeto, hay gente que ve... Vale, entonces es como recibimos a través del sentido de la vista, pero con una vista que va más allá de los ojos físicos, ¿vale? Luego está la clariaudiencia, ¿vale? Que es cuando recibimos la información, puede ser a través de tu voz interna, que es cuando es la clariaudiencia interna, o puedes a veces, en ocasiones, sentir seres que te hablan como están escuchando mi voz ahora, ¿vale? Pero muchas veces también es a través de esa voz interna, ¿no? De esa conexión con el yo superior, ¿vale? Como quieran llamarlo, ¿vale? Luego está clariconsciencia, por ejemplo, que es saber, cuando sabes algo y dices, ¿pero por qué lo sabes? No lo sé, pero lo sé. Y es, ¿no? Entonces eso es clariconsciencia. Luego clariolfato, eso suele pasar mucho, por ejemplo, no sé si has ido últimamente a la playa, porque es que cuando entro en tu vibración siento como olor a mar, ¿no? Y entonces la persona dice, pues sí, hace 2 semanas estuve, o para mí el mar es un sitio especial. Entonces, a través de los olores también recibimos información. Pues así con los 5 sentidos, con el tacto, con la vista, con el olfato, con el oído y con el gusto, ¿no? Hay veces que entran en contacto o entramos en sesiones mediúnicas de bueno, aquí está, aquí, y me acuerdo de un taller decía una vez, es que siento que es tu madre, pero es que me huele a ruda. Y dice que mi madre, la chica dice, mi madre era muy brujita y trabajaba mucho, y limpiaba con ruda, y entonces ese sentido del olfato o del gusto con bizcochones, a lo mejor, o sabor a cacao, no, pues o a café, y es que mi abuela tenía cafetales. No, cosas así que son las señales que te mandan desde el mundo espiritual, sí, para que identifiques, ¿no? quién está ahí. Pero desde el punto más básico de las habilidades psíquicas, yo esas claris me las llevo a mi conexión con la persona que tengo delante. Y luego hay más, porque luego está la sexta sería clariconciencia, y luego, depende de los manuales, hay más, pero esas son las básicas. Y ahora les digo cuáles son los atributos con los que venimos la mayoría, porque luego hay una séptima que a mí me gusta mucho, que es la kinestesia, que es cuando la gente siente. Cuando siente lo que siente la otra persona, la tristeza, la ansiedad, la angustia, no sé qué, o la alegría, cuando siente las emociones, ¿no? Entonces eso es que eres una persona kinestésica, ¿no? Entonces se dice que cuando nacemos con 3 atributos básicos, que es la clarividencia, clariaudiencia y kinestesia. Pero luego hay gente que tiene como fuerte otras, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante? Aprender cuáles son tus fuertes y cómo funciona tu cuerpo, a través de qué sentido. ¿Cuál es más? Pues yo soy más clarividente o yo soy más clariaudiente. Yo, por ejemplo, le decía a una compañera, pues yo creo que a mí me vienen como paquetes, porque yo decía, yo veo, yo oigo y yo siento, ¿no? Y entonces para mí es un paquete, no me viene una información de una manera que es solo visual, ¿no? Yo a lo mejor veo una visión, tal, no sé qué, y luego siento, ¿no? También muchas veces, ¿no? Y la kinestesia es la más delicada porque la gente muchas veces, sobre todo cuando la empieza a desarrollar,
piensa que esas emociones son de ellos, ¿no? Y a lo mejor, imagínate, una persona que falleció un familiar y ella está sintiendo ese dolor, ¿sabes? Es como, ves que me va a dar un infarto, pero ¿y esto qué me pasa, no? Y entonces le cuesta despegarse de esa emoción, ¿no? Entender que eso no es tuyo y que nada que no es tuyo te puede hacer daño, ¿no? Y de hecho, muchas veces cuando encuentras a la persona que va enlazada a esas emociones, en tu cuerpo se libera, ¿no? Es un poco como algo la persona tiene que ver algo de esas emociones que tú estás sintiendo, ¿no? Entonces, básicamente esas son las claves, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es una meditación, ¿vale? Vamos a hacer una meditación cortita. Voy a buscar el teléfono porque tengo ahí música para poner. Y entonces lo que vamos a hacer es, yo les voy a hacer una meditación guiada, ¿vale? Los voy vamos a inducirnos en la meditación y luego les voy a sacar la conciencia, voy a sacar la conciencia del cuerpo y la vamos a llevar a otros planos, ¿vale? Y ustedes, no importa que sientan su cuerpo físico, porque a veces la gente dice, pero es que yo sentía mi cuerpo. No importa, porque a veces no necesariamente tenemos que estar en un estado meditativo profundo, ¿vale? Ni estamos trabajando el trance, ¿vale? Simplemente es una meditación guiada, que sí es verdad que yo les voy a crear el escenario, les voy a llevar a un escenario que ustedes van a crear, y entonces va a llegar un momento que van a tener que dejar que las cosas fluyan, ¿vale? Entonces va a haber un silencio y ustedes van a dejar que venga cualquier información, ¿vale? Yo a veces les recomiendo que si tienen algo que les inquiete, algo que necesiten poner un poco de luz, alguna inquietud personal, familiar, algo que quisieran ver o aclarar o necesitaran un poquito de luz, ¿no? Que la hagan, y si no, que fluyan con lo que quiera venir, ¿no? Que también a veces es la fórmula, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando fluyes lo que viene es lo perfecto, lo que no está intencionado, ¿no? Pero a veces también se puede poner la intención, ¿vale? No hay problema, simplemente es un ejercicio para que veamos cómo trabaja, ¿vale? Y cuáles son nuestros fuertes, ¿vale? Entonces, realmente esto lleva trabajo, práctica, y luego se van metiendo ejercicios, ¿vale? Esto es como, las habilidades psíquicas son como las bases o como el esqueleto de la mediunidad. Entendiendo cómo son los procesos de las habilidades psíquicas, luego a la hora de hacer conexiones con el mundo espiritual, porque yo lo que les enseño es a percibirlo, ¿vale? Aunque luego cuando la percepción se amplía, los ojos físicos también llegan a ver, hay una parte de las habilidades psíquicas que es la telepatía, que es la capacidad de mandar y recibir información, que es una forma con las que nos comunicamos con los seres del mundo espiritual. Está la psicometría, ¿vale? Que es coger un objeto y a través de ese objeto qué energía me está dando, qué es lo que estoy sintiendo, pero con eso puede ser de una persona fallecida y a través de esa energía conectar, ¿vale? Hay medios que trabajan, traen un objeto de un familiar fallecido, ellos cogen el objeto y entonces entran en conexión con esa energía y lo que hacen es como catapulta, ¿no? Y se lanzan al mundo espiritual buscando la energía que está aquí. Y ahí es cuando empieza a llegar la información de los seres, ¿no? Entonces, la parte de la mediunidad es como la segunda parte. No vamos a empezar la casa por el tejado, yo simplemente es traerle una pequeña muestra de lo que yo trabajo, ¿no? Y la meditación siempre en mis talleres es la primera parte, es una parte importante, porque a partir de ahí trabajamos muchas más cosas, ¿no? Pero luego se trabajan más cosas, que también hacemos luego ejercicios, sobre todo en lo más básico hacemos ejercicios de telepatía, de psicometría, de visión remota. Visión remota no es más que llevar nuestra conciencia a otros espacios y ver lo que hay ahí, ¿vale? Entonces se pueden hacer ejercicios y un poco cuando se trabaja eso, pum pum, hasta la saciedad, vamos a la segunda parte, ¿no? Que es cuando ya tenemos los mecanismos concretos y correctos para poder establecer conexión con el mundo espiritual, ¿vale? Y entonces yo siempre lo explico desde la sencillez y la naturalidad que tiene la vida misma, sin misticismo y sin cosas raras, porque hay veces que intentamos adornar las cosas con florituras y yo a veces digo, si una frase tengo que buscarla en un diccionario, una palabra ya no tiene sentido, ¿no? Porque hay veces que adornamos tanto las cosas para darle como más validez porque es más místico al oído, ¿no? Pero luego es más incomprensible a la mente, ¿no? Es como que te cuesta y tienes que desengranar todo eso, palabra por palabra, no sé qué, y darle el sentido y la forma, ¿no? Entonces yo siempre le digo, la mediunidad es algo que vive con nosotros, ha existido siempre, y estas capacidades las hemos tenido siempre, y hemos convivido con ellas siempre, porque todos muchas veces hemos coincidido con un amigo en hablar a la misma vez, o estamos pensando lo mismo,
O a lo mejor decir, "Ño, ¿y dónde estará Juan? Hace tiempo que no lo veo", y ves a Juan. O, oye, me dice que mi madre, y me llama, ¿no? Y eso es lo más básico, que es la intuición es lo más básico, pero luego incluso me puedo ir más. ¿Quién no se ha sentido alguna vez estado acompañado? ¿Quién no ha sentido alguna vez que había alguna energía y digo, que ha llegado a un espacio y ha dicho, uy, pues esto, vale, pues la percepción de la energía, desde lo más sutil, podemos ir metiéndonos en esas energías y viendo qué esconde ahí, ¿no? Y entonces, y viendo qué información. Entonces, realmente yo siempre digo, trabajamos con seres de alta vibración y todo viene desde el amor. Y si no viene desde ahí, entonces no estamos trabajando desde ahí, sino que estamos trabajando de la mente. Muchas veces me dicen, ¿cómo diferenciamos si es mi imaginación de si es intuición o el mundo espiritual? Con práctica. No hay otro secreto. Y luego porque, por ejemplo, en mí y en mucha gente tenemos añadidos percepciones físicas. Por ejemplo, yo un escalofrío, ¿sabes? Y digo, esto es una intuición. O se me repite mucho. Se me repite mucho. Y me acuerdo que estaba haciendo una vez estábamos en una misa espiritual. Yo estudié con el centro de Marilyn Rothman, no sé si la conocen, que es una medium así bastante famosa. Y entonces estudié en su centro en Canadá. Y entonces estábamos, y yo tenía un amigo enfrente, y entonces yo me estaban dando una información y me decía, se va a hacer un tatuaje espiritual. Y yo decía, bueno, entonces yo ahí, mi mente, mi juicio, ¿no? Dice, un tatuaje espiritual. ¿Y esto qué sentido tiene? Si esto no sirve para nada, esto es una tontería, no le digas eso, porque ¿y qué? ¿Qué quieres? Claro, porque te piensas que a veces los mensajes son, y a lo mejor es eso, ¿no? Entonces, claro, yo le digo, mira, no sé por qué, pero siento como si te fueras a hacer un tatuaje espiritual o si te quisieras hacer o estuvieras pensando y tal, pero me dicen como que llegado el momento, ese tatuaje vendrá, pero será como el cierre de un ciclo y la apertura de otro. Y el otro día, él sigue en Canadá, el otro día viendo en el Facebook se tatuó el símbolo del OM aquí. Vale, entonces claro, al final ese tatuaje llegó y él ahora está intentando abrir un centro de meditación y Vale, entonces el tatuaje que venía con el cierre del ciclo y con la apertura de uno nuevo, ¿no? Y esa información que yo desde mi mente juiciosa dije, esto no, pues para él sí tenía, ¿no? Y ahí estaba la información, ¿no? Como cuando tengas la señal, las otras cosas se abrirán, ¿no? Pues así con muchos detalles. Y luego las señales que nos mandan del mundo espiritual, ¿vale? Eso, las canciones, las tal, que a veces dicen, bueno, ¿y esto? Y siempre están las sensaciones físicas, que a veces podemos sentir que nos tocan, ¿vale? Entonces todo eso es real. Lo que pasa es que a veces, porque yo creo que a veces la filmatografía nos ha hecho malas pasadas, quiero decir, Steven Spielberg con Poltergeist nos hizo una mala pasada, pero si... Entonces hay mucho miedo asociado. Y si se me va a meter dentro, y si se me va a tal, y si abro puertas que luego no puedo cerrar. Yo siempre digo, el mundo espiritual está para que tú trabajes con él con las normas que tú pones. Es decir, yo llego, por ejemplo, nosotros fuimos a hacer una ruta de misterio en Toledo, ¿no? Él nos empezó a enseñar sitios encantados con espíritus, con no sé qué, que no sé cuánto. Y yo llegamos a una zona y yo le dije, cuando pasamos a la zona le dije, mira, porque él preguntó, bueno, ¿y qué has sentido? Y yo esperé, porque como habíamos hecho un taller, esperé que los alumnos, le dije, venga, esto es campo, esto es práctico, vamos a ver qué percibimos y qué sentimos, ¿no? Y nadie dijo nada, le digo, mira, yo lo único que sentí fue por una zona que me empezó a doler como la barriga y me dio como ganas de vomitar, y entonces empecé a ver gente como apoyada, vomitando, y gente como en las calles, acostada, como moribundos, no muertos, pero moribundos, y como me empezó a dar como un olor a enfermedad, y entonces me vino la palabra peste, y entonces yo le digo, y no sé si aquí hay alguna plaga de peste, pero es que me dice, sí, hubieron dos, una fue muy fuerte, justo donde tú dices que la sentiste, había un hospital de franciscanos, no sé qué, que es donde venían los enfermos. Claro, yo me imagino que aquello estaba colapsado y estarían por la calle, medio moribundos y tal. Eso fue lo que percibí, que no tenía nada que ver con todo lo que el hombre nos había enseñado. Nada. Y yo decía, pues yo no sé si decírselo, porque él me está enseñando aquí, me está hablando de Tokiski, ¿sabes? Y yo lo que estoy sintiendo o percibiendo es otra cosa diferente, ¿no? Pero un poco es esa capacidad, ¿no? Pero yo podía haber hecho la ruta del misterio o la ruta mágica sin haber puesto sin haber mi percepción a nada, sino disfrutar de lo que el hombre me contaba y haberme ido por mi casa. Vale, entonces, luego hay otra cosa que es lo que tu mente te crea,
la creencia de esto está abierto, y entonces si tú tienes la creencia, pues seguramente lo crearás, ¿vale? Porque eso, entonces claro, siempre, aparte de la mediunidad, pues hay, ¿sabes? Un desarrollo espiritual, ¿no? Para eso, para un poco tener las capacidades, controlar, ¿sabes? Saber lo que es tuyo, lo que no es tuyo, ¿no? Por eso siempre acompaño a la gente en los procesos, ¿no? Para que descubra sin miedo y sin dobles, intenciones, ¿no? De esto no sé qué, ¿no? Y a mis grupos vienen gente que practica santería, gente que tal, y para mí son todos bienvenidos porque yo sé que ellos me tienen algo que enseñar y algo tienen que aprender, ¿no? Y entonces y al final todos trabajamos con el mundo espiritual, con energías, con lo que queramos, ¿no? Como lo queramos llamar, ¿no? Entonces es lo que decía antes. Victoria, ¿sabes? Yo creo que hay que vivir la vida sin tanto me tengo que trabajar, sin tanto me tengo que sanar, sin tanto, sino vivirla, ¿no? Porque a veces nos perdemos en sanar, en cuidar, en el trabajo, ¿no? Y luego lo que decía de las herramientas, ¿no? Pues para mí la mediunidad es una herramienta que aporta un poco de luz, un poco de amor en la vida de las personas, que no pretende dirigirlas ni nada, sino simplemente una guía, ¿vale? Es como cuando acudes a un amigo que te dé un consejo, ¿no? Y ya está, arrojar un poquito de luz en el camino de las personas y que luego continúe. Pero cuando la practico en sesiones individuales, pero realmente, ¿cuál es el objetivo mío? Que cada uno despierte ese ser divino que tiene dentro, ¿no? Bueno, despierte no, está despierto, simplemente sí, que se den cuenta que sí, que efectivamente existen ellos, ¿no? Entonces, muchas veces ayudarlos a enseñar y otras veces ayudarlos a reconectar. Porque hay gente que dice, sí, yo en un tiempo lo hacía, pero ya... Y luego se dan cuenta de que no, que siempre ha estado, lo que pasa es que su mente ha creado que no. Y entonces la creencia al final, tal, entonces yo les enseño, los ayudo a volver a su poder, ¿no? Mira, Para que uno... ¿me puede abrir un poquito de aire? Sí, sí, sí. O la puerta, porque el calor, ¿verdad? La ventana es cerrada por los... Ahí, ¿Se la puede hacer qué? por los polvos. Vale, entonces ahora vamos a... Vamos a hacer una meditación. Así que vamos poniendo los pies bien pegaditos al suelo. Vamos poniendo los pies pegaditos al suelo, espalda recta.